Pues muchas gracias. Quiero primero agradecer a la Fundación Heinrich Böll y a Oxfam por organizar este foro, y creo que tanto la Cancillería como las autoridades que lleven el G20 en México sin duda se benefician de este diálogo con organismos de la sociedad civil y con think tanks, donde siempre salen propuestas muy interesantes, y más adelante voy a hablar de la propuesta que tendrá el Gobierno de México para el diálogo ampliado en el tema de G20 y cómo se conducirá. El G20 sin duda es un tema de gran trascendencia para México y para el mundo en general. México lo toma con gran interés y con gran seriedad. Lo vemos en principio como un espacio informal, flexible y que se está transformando todos los días. Una de las ventajas de esta no institucionalización que tiene es la flexibilidad que tiene y la capacidad de cambiar. Y para responder a las preguntas de Ingrid, quisiera dividir las siguientes palabras en cuatro secciones. La primera, el papel del G20 a nivel de líderes, la presencia de México en el G20, algunos logros y desafíos que tiene el G20 por delante y la presencia mexicana del G20 para el próximo año. Primero, como ya lo comentó el profesor, el G20 se transforma o evoluciona de un foro que se creó para un nivel de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales en noviembre del 2008 a un nivel que reúne a líderes. Y en el caso de México quisiera, en principio, si bien ya habló de la historia, quisiera comentar solamente que hay dos canales muy claros en el G20. El primero es el de Sherpas, que es de representantes o Sherpas, y el otro es el canal de finanzas, el tradicional. Cada uno tiene su agenda y cada uno tiene diferentes actores en el que lo conforman. En el caso de México, el canal de finanzas o de ministros de finanzas se conduce por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México. En la parte de Sherpas está la Cancillería, y la Sherpa de México para G20 es la embajadora Lourdes Aranda, que previamente también fue la Sherpa para el diálogo G5-G8. El G20 se propone como una opción innovadora y flexible para hacer frente a una de las crisis más graves que había surgido desde los 20, y de alguna forma nos congratulamos de la evolución de grupos más pequeños a este grupo más amplio, que tiene una membresía mucho más amplia y más representativa de lo que tenían los espacios previos. Si bien todas las membresías son perfectibles, pues traes mucho más representativa y mucho más amplia que lo que se tenía antes. Es un espacio que busca promover una respuesta colectiva a problemas globales. Una de las cosas que ha logrado es buscar mercados mejor regulados, buscar espacios para concertar y para tratar de fortalecer respuestas a los desequilibrios globales. Ha manifestado también el rechazo al proteccionismo y a la imposición de barreras comerciales, que en una época de crisis puede ser muy grave para la economía global. Trata de fortalecer el carácter preventivo, y uno de los grandes logros del G20 y principalmente el canal financiero es la creación del marco para el desarrollo vigoroso, equilibrado y sustentable, que busca reducir estos desequilibrios globales, busca impulsar el crecimiento sostenido, equilibrado, y busca reducir los riesgos también para la estabilidad económica. El marco también ha permitido atender otros desequilibrios graves, quizás en problemas fiscales que tienen algunos países. El G20, queremos decir que también ha logrado promover la discusión en instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sin duda dando una mayor presencia a economías emergentes, que es uno de los mayores intereses sin duda de México y de otros países que participan ahí. El tema de regulación financiera también ha sido un gran avance dentro del G20, se ha trabajado en tener estándares bancarios más fuertes, y la idea es transformar lo que se tenía para evitar nuevas crisis. Una de las instancias más importantes para la promoción de esta regulación financiera es el transformado Consejo de Estabilidad Financiera, cuya membresía se amplió a países emergentes como resultado de los acuerdos del G20, y ha tenido sin duda otros avances, pero me gustaría ahora, un poco por el tiempo, hablar de la presencia mexicana en el G20. México ha sido, como lo dice Ingrid, miembro desde su fundación, desde 1999, y el presidente Calderón ha participado desde el 2008 en todos los foros, estará participando en Cannes y será anfitrión del próximo
proceso, porque además ahí quisiera destacar una cosa: el G20 es mucho más que la cumbre, el G20 es todo un proceso, el G20 es una serie de grupos de trabajo, una serie de espacios donde interactúan diferentes actores de los 20 países, y quizás uno de sus eventos más visibles o de las reuniones más visibles es la cumbre de líderes, por agrupar a este grupo de líderes, sin duda, pero es un proceso muy amplio que se desarrolla a lo largo del año. Sin duda México participa en todos esos espacios. México quiere aprovechar su país como un país puente entre diferentes regiones y entre diferentes espacios, por sus pertenencias y por sus membresías en diferentes organizaciones. Es quizás el único país de América Latina que está en la OCDE, que está en APEC y que está en G20, y que está en diferentes espacios, y trata de aprovechar estos espacios para sumar posiciones y acercar diferentes intereses. Trata sin duda de ser un facilitador en diferentes temas. Y bueno, el tercer punto que quería tratar también, por ir un poco más rápido, es sin duda uno de los retos del G20 es que estamos en una coyuntura internacional muy adversa, a la que ya hizo referencia Ingrid, y bueno, existen desequilibrios importantes globales y también al interior de los países, que sin duda serán tema de la próxima cumbre, y que serán tema para seguir fortaleciendo los mecanismos al interior del G20 para tratar de solucionarlos. Quizás la mayor crisis que hay ahorita en el mercado y en el ambiente internacional es la confianza, y el G20 es un espacio para volver a dar esa confianza a que las economías más grandes del mundo, quizás el 85 o el 90% del PIB global que representan eso, están trabajando juntos y están buscando soluciones a los problemas actuales. Existe para muchos países quizás un margen de maniobra reducido para actuar, pero se están buscando opciones, y uno de los que ya mencionaba Ingrid es las soluciones que está buscando Europa a su problema del euro, y ahora lo contestará rápidamente. Quisiera reiterar que la participación que tiene decidida los países emergentes en este espacio es para tratar de buscar soluciones que también no impacten de manera negativa al resto de los países, las economías emergentes, que vayamos juntos, y que son problemas globales que es la única forma de solucionarlos. México en el 2012 ve una gran responsabilidad en su papel, es el segundo país en desarrollo que tiene la presidencia del G20, aunque quisiera decir que México ya tuvo la presidencia del G20 a nivel de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales previamente. Esta será sin duda la primera vez que la tiene a nivel de líderes. Sería, después de Corea, la primera cumbre o la primera presidencia en un país en desarrollo, y sin duda la primera en América Latina. Pues sin duda seguiremos trabajando en los temas centrales de la parte financiera, como son el marco para el crecimiento vigoroso y sustentable, la regulación financiera que ya he mencionado, la reforma del sistema financiero internacional, la reforma de las instituciones financieras que también ya comenté, y buscará tener temas que conjunten los intereses también de los países emergentes y desarrollados, y que resulten de interés para otros países en desarrollo. Como también seguir fortaleciendo al Fondo Monetario Internacional y seguir promoviendo su reforma para que los países emergentes tengan un mayor espacio dentro del fondo. Quisiera decir que un tema fundamental para México va a ser fortalecer el diálogo ampliado con diferentes actores, así como con países no miembros, que tienen también mucho que decir, y como decía el profesor, fortalecen de alguna forma la pluralidad y la convergencia de estos puntos de vista, la legitimidad del grupo por ser, digamos, más abierto y más amplio en sus posiciones. Quisiera decir que además de con países, vamos a estar muy cerca de diferentes sectores, como sin duda son las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, el sector privado. Habrá diferentes espacios en donde todos estos sectores y países tengan un punto para participar y para traer sus inquietudes y sus propuestas. Sin duda, México trabajará, como ya lo hizo en la COP16, bajo principios de apertura, pluralidad, inclusión, transparencia y respeto. Y finalmente quiero decir que México para eso ha designado a un representante especial que se llama
Roberto Marino. Roberto Marino trabajó en el Banco de México, en el Fondo Monetario Internacional, y es una persona con mucha experiencia en estos temas, que va a estar promoviendo diálogos aquí en México y en el exterior, en los foros que lo invite la Fundación, en los foros que sin duda haga Oxfam. Y además saben que las puertas de la oficina del licenciado Miguel de Reynoso en la Cancillería, quien ve el diálogo con sociedad civil y con quien seguramente muchos de ustedes han tenido muchos contactos, va a coordinar y promover estos diálogos y estos debates en el tema. Para terminar, el tema de Grecia, creo que, y el tema de los acuerdos alcanzados en Europa, creo que la agenda del G20 se reúne o se conforma por 3 elementos principalmente. El primero es los compromisos de cumbres anteriores, que eso fortalece la credibilidad del G20, el cumplir con esos compromisos. En segundo lugar, los asuntos de coyuntura, como fue ahora la crisis, uno puede tener ciertas prioridades, pero sin duda la coyuntura las puede modificar. Y en tercer lugar, las prioridades de las presidencias en turno. En el caso de la solución europea, se logró avanzar en un acuerdo para aumentar los recursos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, se van a recapitalizar bancos, reducir la deuda, en fin, se abre un espacio importante para seguir avanzando en la solución del tema europeo, y eso pues, sin duda le da también le da espacio a otros temas a aparecer en el diálogo y en el debate de los líderes. Pero algunos temas que se discuten este año son, por ejemplo, sin duda la evolución de la economía global, que ahora tomó precedencia con el tema europeo, la dimensión social de la globalización, el tema del desarrollo, que ya habían mencionado el profesor y también Ingrid, temas de gran importancia para la gente como el tema agrícola, el empleo, el tema de, sin duda, cambio climático está ahí, está el tema de comercio, la lucha en contra de la corrupción y buscar instrumentar mecanismos internacionales y la adopción de convenciones para promover el G20 desde adentro, hacia adentro y hacia afuera, instrumentos para luchar en contra de la corrupción. Y bueno, en principio eso va a pasar la próxima semana en la cumbre de Cannes. El presidente presentará en Cannes al final un resumen de lo que se hizo ahí y un resumen de las prioridades para el próximo año. Así que los invito a seguir esa conferencia de prensa que seguro pues, resultará de interés para todos.